Cuando el doctor Velázquez me pidió que preparara esta ponencia, había preparado una ponencia extensa, empezando con lo básico de la geología. When Dr. Velasquez asked me to prepare this presentation, I originally created a longer presentation. Luego me dijo, tienes que bajar la cantidad de diapositivas y el tópico porque solamente tenemos 30 minutos para presentar. Then he said you have to decrease the amount of slides because we only have 30 minutes. Así que yo le agradezco al doctor Chadwick, que viajó conmigo ayer desde Monterrey hasta aquí, porque él presentó parte de la ponencia que era la geología básica. Para poder entender geofísica, hay que entender geología básica. So I want to thank Dr. Chadwick, who traveled with me yesterday from Monterey, because he put the background information to understanding geology. He talked about basic geology. Primeramente tenemos que entender qué es geofísica. First of all, we have to understand what is geophysics. La investigación geofísica es definida como el método moderno para interpretar las condiciones de subsuelo a través de la observación de fenómenos físicos, bien sean naturales o artificiales, directa o indirectamente relacionados con la estructura geológica del subsuelo. Geophysics research is defined as a modern method to interpret the conditions of the subsoil through observations of physical phenomena, be it natural or artificial, direct or indirect related to the geological structures of the subsoil. Es interesante porque a la clase geológica le es chocante luego de muchos años de teorías y teorías empíricas. It is interesting because the geological class is very shocking to them after many years of empirical theories. Estas teorías empíricas le explicaban al mundo lo que había ocurrido en la formación, el desarrollo evolutivo y todos los fenómenos que ocurrieron. These theories explain the world, all the evolutionary development and everything that occurred during these years. Entonces luego, en el mundo moderno, cuando aparece la geofísica, que utiliza los elementos naturales y los inducidos por el hombre en el sistema, Then in the modern world, when geophysics appears, it uses the natural elements induced by the system. comienzan entonces a cambiar las teorías y a generar choques y diferentes academias de pensamiento. It starts to change the theories and generate shock in the mind and thinkings of the academics. Pero vamos un poco a la historia. So let's go to history right now. Originalmente la geofísica fue desarrollada como un método efectivo para la prospección y la búsqueda de petróleo y otros depósitos minerales en la corteza. It was originally developed as an effective method for oil wells research and other mineral deposits. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a utilizar la geofísica para poder entender los rasgos geológicos de las montañas y para la construcción de represas y puentes donde había que interactuar con la geología. After the Second World War, it began to be used to study rocky terrains for the construction of the tunnels and the dams. Entonces, para los años 1970, Then, by the 1970s, se comenzó a utilizar la geofísica para entonces conocer el comportamiento de los suelos blandos en el campo de la ingeniería, obviamente en los suelos aluviales y en los depósitos sedimentarios. geophysics began to be applied in the study of the soft soils, compressible soils, in the field of engineering, in the alluvial areas, and in the sedimentary deposits. Actualmente, los métodos geofísicos son empleados para investigar además los recursos mineros o mineralógicos. Nowadays, the geophysics methods employed for research, in addition to the mineral resources, Además, las estructuras geológicas superficiales del suelo. and in addition to the superficial geological structures of the soil. Se utiliza también en aplicaciones específicas en el campo de la ingeniería civil, investigaciones arqueológicas y paleontológicas. It is also used in specific applications in the field of civil engineer research, archaeological, and paleontological research as well. Entre los métodos más comunes y aplicables se encuentra en la investigación científica, se encuentra el uso de la resistividad eléctrica, la prospección sísmica y además los métodos de radar. Among the applied methods for stratigraphic subsoil research and archaeology, we have the electrical resistivity, seismic survey, and GPR. Todos esos métodos están resumidos en diferentes literaturas, en diferentes lugares, libros y documentos científicos. All these methods are summarized in different academic literature and scientific methods in different books. Pero todos parten básicamente del mismo principio, la inducción de ondas a través del suelo. But they all come from the same principle, the waves induction through the soil.
Y la inducción de esta onda a través del suelo nos dice básicamente su composición, nos dice los datos paramétricos, nos dice datos de densidad, nos dicen datos de inducción. Y todos estos datos en conjunto nos ayuda a interpretar qué tenemos allá abajo sin tener que hacer una investigación profunda de excavaciones que toman mucho tiempo y mucho dinero. So these waves can tell us data for density. Los tres parámetros básicos básicamente que tenemos es que podemos tener la densidad del suelo, So the three basic parameters is soil density, podemos obtener la inducción del suelo por método eléctrico so induction by electrical methods, y obviamente podemos entender entonces la composición estratigráfica del suelo. and then we can understand the stratigraphic composition of the soil as well. Vamos a entrar primeramente a la resistividad eléctrica. So let's see about electric resistivity. Todos los componentes que tenemos en la Tierra tienen una resistencia al flujo de electricidad a través de ellos. All the components that we have in the soil have a resistance to the flow of electricity that goes through them. Así que desarrollamos este método geofísico donde inducimos una corriente eléctrica a través del suelo y la resistencia de este suelo o de este objeto a poder absorber o manejar electricidad nos dice mucho de su comportamiento y qué es lo que tenemos. So we developed this method of resistance through the soil, and this method then can tell us what we can do through this resistivity of the soil. Créanme que para nosotros los geólogos esto ha sido el descubrimiento del mundo. Believe me, for us geologists, this has been like discovering the world. Podemos entonces entender sin tener que hacer una excavación, We can then understand without having to make an excavation, sin tener que invertir mucho dinero, without having to invest a lot of money, sin tener que ir a la columna geológica a hacer interpretaciones extrañas. without having to go to the geological column to do strange research. Para poder entender qué ocurrió. So that way we can understand what happened. Ese diagrama que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, This picture that we have at the bottom of our slide, el cilindro simula una partícula de suelo it simulates a particle of the soil, y entonces podemos ver la inducción eléctrica y el resultado de la salida. and then we can see the electrical induction and then the result on the outcome. Entonces, con ese resultado yo puedo entonces generar una columna estratigráfica y puedo generar un patrón totalmente estratigráfico. With these results, I can generate a stratigraphic column and then a pattern of stratigraphy. Esa diapositiva que tenemos nos presenta básicamente cómo el personal puede empezar a inducir la electricidad en el suelo y a recuperarla a través de los instrumentos para poder interpretar totalmente ese patrón estratigráfico en el suelo. In this slide, we can see that the personnel working can induce the electricity and then recover the information from this stratigraphic. Entonces, esta información que se obtiene comienza a chocar con todos estos esquemas antiguos de razonamiento empírico de lo que ocurrió en la corteza terrestre. So all this information starts making a shock in our mind because we had the empirical information before. Tenemos un ejemplo básico. We have also a very basic example. Con la resistividad eléctrica, With the electric resistivity, yo puedo entender lo que ocurre en una zona de carso o limestone. I can understand what happens in this area of limestone. A través del flujo eléctrico y todos los valores que va a generar durante la corrida eléctrica, la inducción eléctrica a través, puedo entender entonces cuando tengo espacios vacíos, tengo suelos blandos o tengo totalmente roca. Through these waves and electrical waves and flow, we can understand if we have some empty spaces or rocks or other information in the soil. Por consiguiente, si vemos la diapositiva que tenemos, If we see this slide over here, tenemos dos áreas que dicen que hay cavidades. there's two areas that say cave, Son las que están en el color grisáceo. the gray ones. El color amarillo nos dice básicamente que tengo roca. The yellow ones basically tell us that we have rocks. Por consiguiente, cuando yo hago la inducción eléctrica, Therefore, when I do an electrical induction, la onda viaja a través de la roca, tiene un comportamiento de recuperación, pero cuando entra a la cavidad, cambia automáticamente. then the wave travels throughout the rock. It has a behavior, but then it recovers the information. Si yo cojo este mismo método y lo aplico entonces ahora para hacer investigación arqueológica, If I take this same method and apply it now to archaeological research, entonces yo puedo entonces inducir la electricidad, va a viajar a través del suelo, voy a recuperar unos valores.
Then I can induct electricity, it's going to travel throughout the soil, and I can recover some of these values. Pero cuando llego al fósil voy a tener un cambio drástico en mi lectura. But when I get to the fossil, then I will have a drastic change in my reading. Entonces los arqueólogos se sienten contentos Then archaeologists become very happy porque entonces podemos limitar el área de investigación. because then we can limit the research area. No tenemos que estar meses y meses haciendo cuadrículas de investigación. We don't have to be months and months just working with research. Y tenemos entonces una información mucho más verídica y mucho más real. Then we have more real information and more truthful information. Vamos entonces a cambiar ahora a lo que se conoce como el segundo método más común y frecuente utilizado, So now let's go to this second method that is known as the second method most used, que es la prospección sísmica. the seismic survey. Este método, todo el mundo conoce lo que es actividad sísmica, We all know what is seismic activity, right? que es la propagación de onda Is the waves that travel producto de la actividad tectónica. as a result of the tectonic activity. Entonces, yo levanto este principio, lo traigo a la mesa científica y lo utilizo para entonces poder entender cómo se propaga la onda. So then I take this principle, bring it to the scientific table, and use it to understand how these waves travel. Cuando tenemos una actividad sísmica, la onda se propaga de una manera diferencial en la roca versus un suelo totalmente blando. When we have a seismic activity, the waves travel differently from the soft soil and from the rock. Así que este mismo principio yo lo utilizo, pero esta vez la onda la induzco yo a través de metodología. So this principle, then we use it, but then the waves, we induce them with this methodology. Al inducir la onda, ya sea por un martillo slash hammer o un método de explosivos, When we induce these waves, either be by a sledgehammer or explosive method, la onda va a viajar a través del suelo hasta tocar los diferentes estratos o niveles de suelo que hay sepultados. the wave is going to travel throughout the soil to reach the strata or level that we want it. Cuando viene de retorno, esa onda viene con un tiempo de recuperación. When it comes back with a recovering time. Así que ese tiempo de recuperación es directamente proporcional al tipo de material que tengo en el So subsuelo. that recovery time is directly proportionate to the type of material that I have in the soil. Así que si mi geófono recupera un tiempo de llegada de onda mucho más lento, significa que hay una variación en el suelo. So if my machine recovers an information with a slower time, it means that there is a variation in the soil. Nuevamente, recuperamos esta información y la traemos al mundo arqueológico. Then again, we recover this information and bring it to the archaeological world. Hacemos la inducción de onda y el comportamiento de ella con su recuperación en tiempo nos dice si tenemos alguna materia arqueológica sepultada en el estrato. We induce the wave, and the behavior and the time that it brings us back tells us if we have certain archaeological information or material there. Pero hay algo bien importante que debemos entender en el proceso. But there is something very important that we have to understand in this process. Es con lo que conocemos como la ley de Snell. What we know as the Snell's law. Básicamente, esta ley lo que nos está diciendo cómo va a ser la ecuación matemática, cómo vamos a interpretar el proceso de la inducción y la recuperación de onda. Basically, what this law tells us is how we are going to interpret the mathematical equation or how to interpret the waves that is going to be. Le llamamos refracción. We call it refraction. El ángulo de inclinación del viaje de esa onda es sumamente crítico para el tiempo de recuperación. The angle of inclination of that wave as it travels is critical to this information that we Así want. que si mi ángulo de recuperación básicamente es cero, voy a tener un problema en mi interpretación. So if my angle of recovery is 0, I am going to have a problem of interpretation. Entonces el método no era tan fácil. So then the method is not as easy as we thought. Hay que tener conocimiento y experiencia en el manejo de esa información. We have to have knowledge and experience when we handle this information. Esta diapositiva que tenemos These slides over here básicamente nos presenta la interpretación de cuando la onda sale del punto de fuente hasta el punto de recuperación en cada uno de los estratos. basically shows us the wave as it starts from the beginning until the recovery point in the different strata.
Básicamente la gráfica de la derecha que está al lado del diagrama superior, eso es lo que podemos conocer como la curva de infracción. So basically the graph on the right, top right, tells us the curve of infraction. Y el resultado final es la gráfica que tenemos en la parte inferior. And then the final result is the graph that we have at the bottom. Ahí tenemos el comportamiento de esa onda a través de cada uno de los componentes de esa estratigrafía. We have the behavior of this wave throughout all the components of the stratigraphic. Así que esta información nos dice mucho cómo fueron los depósitos estratigráficos, cualquier depósito arqueológico que tengamos, si tenemos roca, no tenemos roca, inclusive cualquier rasgo neotectónico. So this information basically tells us if there is any stratigraphic information, if there is rock or not, or any tectonic behavior. Comportamiento estratigráfico. Stratigraphic behavior. Así que ya tenemos dos métodos. Tenemos la resistividad eléctrica, que es inducir al suelo a través de métodos eléctricos, inducirle una onda eléctrica. Tenemos obviamente la refracción sísmica, provocar una actividad de ondas a través del suelo para poder recuperar esa información y el comportamiento del suelo. So then basically we have two methods. The first one, electrical resistivity, and then we also have seismic survey to recover all this information from the soil. Y nos queda un método adicional que es el método más común utilizado. And then we have an additional method, which is the most common used method. Es el método de radar. It's the GPR method. Lo conocemos en inglés como el Ground Penetration Radar. It's the ground penetration radar method. Este método creó un problema interpretativo en el mundo geológico. This method created a problem of interpretation in the geological world. Básicamente utiliza la misma tecnología, inducir una onda a través del suelo. It basically uses the same technology, induce a wave throughout the soil. Pero tengo un resultado en tiempo real. But I have a result in real time. Por ejemplo, en mi oficina lo utilizamos frecuentemente. In my office, for example, we use it frequently. ¿Por qué? Porque tengo un resultado en tiempo real. Why? Because we have a real-time result. Si yo estoy buscando cualquier objeto perdido dentro de la corteza terrestre, If I'm looking at any lost object within the terrestrial core, por ejemplo un tanque soterrado, for example, like a tank in underground, yo puedo aplicar este método y automáticamente por la inducción de la onda y el recuperamiento encuentro dónde están los tanques. I can apply this method, and through the induction of the wave and the recovering time, then I can find where these tanks are. Hace como 18 años yo estaba haciendo una investigación geofísica para identificar unos tanques de desechos químicos enterrados en el norte de Puerto Rico en una farmacéutica. Like 18 years ago or so, I was doing this geological research that we wanted to identify where a tank of some chemical information was, where I was working with a pharmaceutical industry. Lo interesante del proceso es que la historia y los récords y los archivos que habían sobre el proceso y el manejo de los químicos había fallado. The interesting thing of this process is that all the data and the information that we had before of the chemical process had failed. Nadie tenía nada conciso y certero sobre dónde estaban los tanques. Nobody had a certainty of where the tanks were. Luego de 8 o 9 meses de búsqueda en los récords y los archivos y caminatas por el campo, After 8-9 months of doing some research in the data and the archives and also walking in the fields, estuvimos en el lugar e implementamos esta teoría. we went to this place and we implemented this theory. En 2 horas encontramos los tanques. In 2 hours, we found the tanks. Así que el método ha sido efectivo. So the method has been effective. Entonces puedo llevarlo al mundo arqueológico, identificar dónde están básicamente todos mis yacimientos arqueológicos sin tener que estar invirtiendo mucho tiempo y dinero en excavaciones en la batea. So then I can bring it to the archaeological world, and without having to invest much time and money, I can find these deposits of archaeological information. Pero como todo, tiene su grado de dificultad. But as everything else, has a degree of difficulty. Este método utiliza muchos modelos matemáticos, This method uses a lot of mathematical models, donde desarrollamos unas hipérbolas. where we develop some hyperboles, Y esas hipérbolas en el cono de deflexión o en la parte superior es donde nos dice básicamente que está el objeto que estamos identificando. so these hyperboles at the top of or the cone, then it can tell us where this object is, the one that we're looking for.
Hace unos años en el estado de Tennessee, A couple of years ago in the state of Tennessee, luego de hacer una cantidad innumerable de investigación por método de Barrenos, after doing a huge amount of research by the method of Barrenes, nadie encontraba los yacimientos arqueológicos de ese parque. nobody was able to find the archaeological deposits in that area. Así que fuimos con un método geofísico So we used this geophysical method, de radar or the GPR method, y encontramos los yacimientos básicamente como en una tarde. and we found the deposits basically in that afternoon. Lo interesante era que la segunda etapa de investigación, los puntos de muestreo estaban localizados justamente sobre los yacimientos. The interesting thing is that on the second research that we did, the sample points were on the top of those deposits. Mi problema era que esa investigación es destructiva, así que iba a destruir y desaparecer mis yacimientos arqueológicos. The problem was that this research is destructive, so I was going to destroy it and disappear these deposits. Así que este método fue efectivo, fue totalmente económico y pudimos descubrir no solamente la geología de área, sino que pudimos identificar todos los yacimientos arqueológicos que van en el terreno. So this method was not only very effective and inexpensive, but we were also able to find the other archaeological deposits in that area. Ahora, es importante conocer que no todo es fácil. Now, it is important to know that not everything is so easy. Tenemos que tener unas consideraciones antes de aplicar cualquier metodología geofísica para investigar. Before applying any geophysical methodology, we have to take some things into consideration. Primero, tenemos que saber de geología. First, we have to know about geology. ¿Ok? Por eso les dije que al principio de la ponencia que la conferencia del doctor Chadwick fue interesante porque él abrió explicando geología. That's why I said at the beginning of this talk that Dr. Chadwick's talk was good to set as the background information for geology. Lo próximo que yo tengo que saber es cuál es mi target, cuál es mi búsqueda, qué yo estoy buscando. So the next thing that I need to know is what is my target? What am I looking for? Luego que tengo los dos componentes principales, entonces voy a seleccionar el método que necesito. Then after I have the two main components, I have to select or determine the method that I'm going to use. Y aquí hago una pausa. And I want to stop here a little bit. Cuando utilizamos el método de radar, por ejemplo, When we use the GPR method, for example, dependiendo la profundidad de investigar, donde está la fuente o el target que estoy buscando, depending on how deep we do the research to determine the target that we're looking for, hay que cambiar la antena de investigación. we have to change the antenna of research. En el caso de la refracción sísmica, In the case of seismic refraction, dependiendo la profundidad que voy a alcanzar, depending on how deep I will be going, es el modelo matemático que voy a utilizar. is a mathematical model that I will be using. Así que hay que conocer primero la geología, conocer lo que estamos buscando para determinar entonces cuál es el método aplicable. So then first we have to know geology, and then we have to know what is our target, what we are looking for, so then we can determine the method that we will apply. Y la parte más importante es And the most important part then is saber interpretar los resultados. know how to interpret the results. No todo el mundo puede interpretar la gráfica que sale de un GPR. Not everybody can interpret the graph that comes out in the GPR. Así que si queremos buscar un depósito arqueológico y vamos a utilizar una metodología geofísica, tenemos que saber interpretar correctamente esos resultados. So if we want to find an archaeological deposit and we want to interpret this information, archaeological information, we have to know how to interpret the data. Ahora comienza la base fuerte de esta ponencia. So now we get into the core of this talk. Para los geólogos, el choque con la Biblia es una cosa inmensa. For geologists, they have a huge shock with the Bible. Ellos no creen que la Biblia y la creación es una cosa correcta. They do not believe that the Bible and creation is correct. Así que cuando llegan estos métodos geofísicos, que entramos con certeza utilizando las mismas propiedades de los suelos, las propiedades mecánicas del suelo, las propiedades dinámicas del suelo, So then when we get to these methods and we apply them and we get the same properties of the soil and the same information from the soil, entonces podemos tener una información mucho más real que la que podemos encontrar en correlaciones empíricas en una columna estratigráfica geológica. so then we get a lot more real information than the one we can find in the archaeological column in empirical information. Los materiales están allí, The materials are right there. nadie los ha tocado, Nobody has touched them. así que los datos son vírgenes. So the data is virgin. Eso significa That means que el diseño de Dios fue perfecto. that God's design was perfect.
Los eventos registrados en la Biblia, tales como el diluvio, jugaron un papel muy importante en la distribución y arreglo estratigráfico de la corteza. The events registered in the Bible, such as the flood, had a very important role in the distribution and stratigraphic arrangements of the crust. Además, los yacimientos arqueológicos encontrados, producto de muchos eventos históricos, han sido explicados a la luz de las interpretaciones ajustadas a la columna geológica. In addition, the archaeological deposits found, product of many historical events, have been explained throughout adjusted interpretations of geological column. Y explicados a través de la evolución. And they also have been explained through evolution. Soy geólogo de formación I am geology for academic, y para mí es bien chocante encontrar un evento geológico and for me it's very shocking to find a geological event que no tiene explicación that does not have an explanation, y se trata de insertar en la columna geológica and then it tries to get into the geological column para conseguir una explicación. so that it can get an explanation. Así que estos métodos de geofísicos So these methods of the geophysics nos han ayudado a interpretar has helped us to interpret qué está ocurriendo en la corteza terrestre, what is happening in this terrestrial crust, qué yacimientos hay en la corteza terrestre. what deposits we can find in the crust. Nos ha ayudado a explicar la dinámica de la corteza It terrestre. has also helped us to explain the dynamics of this crust. Nos ha ayudado a entender la formación estratigráfica, estrato por estrato, como explicó esta mañana el doctor Chadwick. It has helped us understand the stratigraphic information strata by strata, as it was explained by Dr. Chadwick this morning. Así que esta información continúa dando fuerza a la teoría de la creación y de un diseño inteligente. So this information continues giving us strength to all these theories. Básicamente la geofísica confirma la teoría del diseño inteligente, confirma que hay un Dios, confirma que Dios es real, que Dios está vivo y no es un mito como se pretende presentar. Basically, the geophysics confirms that there is an intelligent design. It confirms that God is real, that He is alive, and that it is no myth. La geofísica ha llegado para cambiar nuestra manera de pensar como científicos. So geophysics is here to change our way we think as scientists. Muchas gracias. Thank you very much.